Supongamos ahora en la situación B que tenemos dos fuerzas colineales porque están en la misma dirección horizontal, pero en sentidos contrarios, F1 hacia la derecha y F2 hacia la izquierda. Para representar el vector resultante, primero voy a representar el vector 1 de 3 centímetros. Fuerza 1. A continuación prolongo y dibujo el segundo vector de 2 centímetros hacia la izquierda, horizontal y hacia la izquierda. Fuerza 2. La fuerza neta sería el espacio que queda entre los dos vectores. Suma de los dos vectores. Vamos a ver por qué va a ser este espacio. Fuerza neta. Como mencionamos en la parte A ver si se ve. La fuerza neta sería la suma vectorial de los dos vectores. Para determinar el módulo de la fuerza neta, yo voy a realizar el módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2. Resulta que el módulo de la fuerza 1, perdón, de la fuerza 2, será negativa por la convención que vamos a utilizar. Todos los vectores que tengan sentido hacia la izquierda y hacia abajo serán negativos por el sistema de referencia. Por lo tanto, el módulo de la fuerza neta resultante en la situación B sería 3, que es la fuerza 1, más menos 2. Por lo tanto, el módulo de la fuerza neta es igual a 1 newton. Esto significa que el vector será de 1 centímetro. Concuerda. Positivo hacia la derecha, por lo tanto. Ahora vamos a trabajar con fuerzas no colineales. Vamos a tener dos situaciones específicas. Supongamos ahora que tenemos dos vectores que forman un ángulo recto, es decir, forman un ángulo de 90 grados. F2 y acá vamos a hacer otro, sí, F1. Vamos a hacer dos situaciones para representar. Vamos a hacer una así, una a continuación del otro, porque usamos el método de paralelogramo. Suponer este sería F1. Acá es una flecha, que es el inicio de un vector, y acá sería la continuación de un segundo vector. Sería F2. Acá vamos a hacer la esfera. La situación B o puede presentarse de la siguiente forma: que los vectores tengan el mismo origen o que sea una continuación del otro. Pero en los dos casos van a ver que el ángulo es 90, el ángulo es recto. Comenzamos por la representación. Van a tener que representar los vectores a escala. El vector 1 vamos a hacer de 3 centímetros. Perdón, acá es el origen. Acá vamos a la parte de acá. Y el vector 2 de 2 centímetros. Y tienen el mismo origen. En este caso es F2, fuerza 1. Y con la otra situación sería así. Vamos a más acá. ¿Se ve? Se ve. Vamos a... Opa. 3 hasta acá. El vector 1. Fuerza 1.
Y a continuación dibujo el otro de 2 centímetros. El punto de aplicación continúa a continuación del primer vector. Bien. ¿Cómo voy a representar? Voy a usar acá, mira, el método del paralelogramo. Mido el primer vector. Mido el primer vector con el compás. Me posiciono en el extremo del segundo. Trazo. Mido el segundo vector. Me posiciono en el extremo del primero y marco. En intersección de esos dos vectores, de la prolongación ahí, yo voy a trazar el vector resultante. Comienza en el origen y termina en la intersección del trazado. Fuerza neta. Otra forma, si tienen vectores que están uno a continuación del otro, pueden utilizar el método del polígono. Unir el inicio del primer vector con el extremo del último vector. Fuerza neta. ¿Cómo obtienen el módulo, el valor de la fuerza neta? Si quiero obtener el módulo de la fuerza neta, tengo que tener en cuenta el ángulo. Como el ángulo es 90, siempre que el ángulo sea 90 entre dos vectores, yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el vector resultante, en este caso el módulo de la fuerza neta, será igual a la raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado. Por lo tanto, yo quiero determinar el módulo de la fuerza neta, independiente el método que voy a utilizar, y sí, en función del ángulo que se forma entre ellos, que es recto 90, yo voy a hacer raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Va a quedar 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces la fuerza neta va a ser igual a raíz cuadrada de 9 más 4. Y la raíz cuadrada de 13 la raíz cuadrada de 13. Miren, la raíz cuadrada de 13 es 3,6. Ahora sí se ve. Y podemos verificar a ver si hay 13, 3,6 acá. Un poquito se me pasó. Bueno, ustedes van a tener que representar bien. En este caso sí, miren. 3,6 y acá seguramente yo no medí bien con el compás, por eso no me quedó 3,6. Acá pueden prolongar si desean con regla. Ponemos acá regla. Bien. Y el último caso, que lo voy a hacer acá, para que ve, parte D, es cuando el ángulo sea diferente a 90. Vamos a hacer así. Yo voy a dibujar la situación a escala. El vector 1 lo voy a hacer de 3 centímetros. F1. Y el F2 lo voy a hacer. Déjenme buscar el semicírculo. Dibujé el vector 1 de 2 centímetros. Voy a hacer un ángulo de 50. Miren, y este va a tener un ángulo de 50 y tiene que medir 2 centímetros. Este sería el vector 2 centímetros.
F2 y forma un ángulo de 50 grados. Si el ángulo es diferente a 90, ya sea mayor o menor, para determinar el módulo de la fuerza neta resultante, yo voy a tener que utilizar el teorema de coseno. El teorema de coseno me dice que la fuerza neta es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 por coseno del ángulo. En este caso, la fuerza neta sería igual a la raíz cuadrada de sería 3 al cuadrado, vamos a escribir todo, más 2 al cuadrado, más 2 por 3 por 2 por coseno de 50 en este caso. Entonces, fuerza neta es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado sabemos que es 9, 2 al cuadrado es 4, más, acá podemos escribir todo acá, 2 por 3 por 2 coseno de 50, 0,64. Entonces quedaría fuerza neta es igual a raíz cuadrada de 9 más 4, 13, más, ahí va a quedar 2 por 3 por 2 por 0,64, 7,68, más 13, 20, entonces la fuerza neta es igual a 20,68, raíz cuadrada de 20,68. Entonces fuerza neta es igual a raíz cuadrada de 4,54 newton. Bien. ¿Cómo voy a representar la situación? Bueno, voy a usar el método paralelogramo. Voy a medir el primer vector. Me posiciono en el extremo del segundo. Trazo. Voy a medir el segundo vector. Me voy a posicionar en el extremo del primero. Extremo del primero. Trazo. Va a tener que medir el primero. Voy al extremo del segundo. Entonces el vector resultante sería la intersección y va a valer 4,5. Esto sería la fuerza neta. ¿Ok? Tiene que valer 5,4, pasando un poquito. Ustedes lo van a hacer correctamente. Yo quiero todas estas explicaciones en el cuaderno. Y después van a sacar foto y van a enviar todo a CREA.